Antes que nada, una anécdota. Un buscador de Norteamérica había oído que en Dhaka, en Bangladesh, había un gran sabio. Así que viajó para ese lugar, con mucha prisa y emoción. Cuando por fin llegó, se lanzó sobre Dhaka, agarró a un taxista, y le dijo: lléveme ante ese maestro. El taxista sonrió, y le dijo: ¿estás realmente interesado? Entonces has encontrado al hombre apropiado. Si hubieras preguntado a cualquier otro taxista, ninguno lo habría sabido. Yo lo conozco. He vivido casi 50 años con ese hombre. ¿50 años? ¿Cuántos años tiene él? Preguntó el norteamericano. El taxista dijo: él también tiene 50 años. El norteamericano pensó: parece que este hombre está loco. Probó con otros taxistas, pero nadie conocía al maestro, así que tuvo que volver donde este loco. Y él dijo: te había dicho que nadie lo conoce. Ven conmigo y yo te llevaré. Y lo llevó. Dhaka es una ciudad antigua, de calles pequeñas y estrechas, y fue zigzagueando de aquí para allá, durante horas, pero el norteamericano se sentía muy feliz, porque la meta se estaba acercando más y más. Después de 3-4 horas, pararon frente a una pequeña casa, la casa de un hombre muy pobre. Y el taxista dijo: espera, y yo lo dispondré todo para que veas al maestro. Y entonces vino una mujer y dijo: el maestro está esperándote. El norteamericano entró, y el taxista estaba sentado allí. Y dijo: ven, hijo mío, ¿qué tienes que preguntar? El norteamericano no podía creerlo. Dijo: ¿tú eres el maestro? Y él dijo: yo soy el maestro. Y he vivido con este hombre durante 50 años, nadie más lo sabe. Y resultó que él era el maestro. Pero tú tienes tus ideas, ¿cómo puede un taxista ser un maestro? Imagínate que yo fuera un taxista. No lo creerías, ¿verdad? Tú tienes ideas. Debido a tus ideas sigues perdiéndote muchas cosas a tu alrededor. La tierra nunca está vacía de maestros. Hay sabios por todas partes, pero tú no puedes ver. Y cuando quieres verlos, vas al Vaticano, porque tienes alguna idea de que el Papa debe estar iluminado. En realidad, ¿cómo puede una persona iluminada ser un Papa? Ninguna persona iluminada aceptará esas tonterías. Puede que prefiera ser un taxista. Hasta puede ser que tu vecino sea un iluminado, y que tú no puedas verlo. Ahora bien, se te hace difícil ver esto a consecuencia de tu ego. Hay gente que dice: jamás nadie ha podido abandonar el ego, y hay otros que dicen: se puede abandonar al ego. Y yo digo que el ego no existe. ¿Cómo vas a abandonar una cosa que no existe? Para darse cuenta de que el ego es inexistente, uno tiene que mirar dentro de sí mismo, uno tiene que adentrarse en su ser. El ego es solo una idea. Es como cuando ves una soga en la oscuridad, y crees que has visto una serpiente. Echas a correr, te quedas sin aliento, tropiezas con una piedra, y te rompes un hueso. A la mañana siguiente te enteras de que no era más que una soga. Pero observa el efecto que tuvo. La serpiente no estaba allí, pero afectó a tu realidad. Un malentendido es tan real como la realidad misma. No es verdad, pero es real. He aquí la diferencia entre realidad y verdad. Una serpiente vista en una soga es real, porque sus resultados, sus consecuencias, van a ser reales. Si tienes delicado el corazón, puede ser muy peligroso ver una serpiente en una soga, puedes correr tanto que te falle el corazón. Puede afectar a tu vida entera. Y qué ridículo resulta. No era más que una soga. Lo que quiero decir, es esto. Toma una lámpara, y adéntrate en tu interior. Mira bien si existe o no la serpiente. Buda descubrió que en él no existía. Y el día en que lo descubrió, se puso a mirar en los ojos de todos los demás, y no lo encontró nunca. Es una idea sin base. Es un sueño. Pero si tú estás demasiado saturado de ese sueño, puedes llegar a proyectarlo sobre los demás. Es como si llevaras puestas unas gafas de color, unas gafas verdes, con las que todo el mundo te parece verde. Hasta el punto que llegas donde un maestro, y le dices: llevas puesto un traje verde. ¿Y qué puede hacer él? Lo único que puede hacer es decirte: quítate las gafas. Y tú dices: nadie ha sido capaz jamás de quitarse las gafas. No ha sucedido nunca. Si dices eso, entonces, es difícil. El problema será para ti. Si tu idea es esa, vas a sufrir toda la vida, porque el ego produce sufrimiento. Una idea irreal que se cree real, produce sufrimiento.
El sufrimiento se produce cuando tienes ideas que no coinciden con la verdad. Entonces hay sufrimiento. Por ejemplo, si crees que unas piedras son alimento y te las comes, entonces sufres, porque tendrás grandes dolores de vientre. Pero si lo que comes es comida de verdad, entonces quedas satisfecho. Cuando no sigues la verdad, estás en el infierno. Cuando sigues la verdad, estás en el cielo. Y esto es todo lo que hay que entender. Pero tú sigues yendo a un terapeuta, para que te ayude a entender. Recuerda, un terapeuta solo puede ayudar cuando su consejo no es solo para otros, sino cuando su consejo es su vida, cuando lo ha vivido, y ha visto su verdad. Ahora bien, ya es momento que te des cuenta. Estamos conectados en el inconsciente. En lo más profundo, en el reino más profundo de nuestro ser, somos uno. Si un hombre se ilumina, el inconsciente de todo se estremece. Puede que no lo sepas conscientemente, pero el inconsciente de todo el mundo se estremece. Es como una tela de araña, la tocas en cualquier sitio y toda la tela comienza a temblar. Somos uno en la base. Somos como un árbol sólido y fuerte que se yergue solitario en el campo, grande, enorme, con mucho follaje. Hay millones de hojas, hay muchas ramas, pero todas ellas dependen de un tronco sólido, y todas ellas están enraizadas en un solo suelo. Si una hoja se ilumina, inconscientemente todo el árbol sabrá que algo ha sucedido. Los que están buscando la verdad conscientemente, serán los primeros que empezarán a moverse. El inconsciente sentirá el murmullo. Como la realidad misma. No es verdad, pero es real. He aquí la diferencia entre realidad y verdad. Una serpiente vista en una soga es real, porque sus resultados, sus consecuencias, van a ser reales. Si tienes delicado el corazón, puede ser muy peligroso ver una serpiente en una soga, puedes correr tanto que te falle el corazón. Puede afectar a tu vida entera. Y qué ridículo resulta. No era más que una soga. Lo que quiero decir, es esto. Toma una lámpara, y adéntrate en tu interior. Mira bien si existe o no la serpiente. Buda descubrió que en él no existía. Y el día en que lo descubrió, se puso a mirar en los ojos de todos los demás, y no lo encontró nunca. Es una idea sin base. Es un sueño. Pero si tú estás demasiado saturado de ese sueño, puedes llegar a proyectarlo sobre los demás. Es como si llevaras puestas unas gafas de color, unas gafas verdes, con las que todo el mundo te parece verde. Hasta el punto que llegas donde un maestro, y le dices, llevas puesto un traje verde. ¿Y qué puede hacer él? Lo único que puede hacer es decirte, quítate las gafas. Y tú dices, nadie ha sido capaz jamás de quitarse las gafas. No ha sucedido nunca. Si dices eso, entonces, es difícil. El problema será para ti. Si tu idea es esa, vas a sufrir toda la vida, porque el ego produce sufrimiento. Una idea irreal que se cree real, produce sufrimiento. El sufrimiento se produce cuando tienes ideas que no coinciden con la verdad. Entonces hay sufrimiento. Por ejemplo, si crees que unas piedras son alimento y te las comes, entonces sufres, porque tendrás grandes dolores de vientre. Pero si lo que comes es comida de verdad, entonces quedas satisfecho. Cuando no sigues la verdad, estás en el infierno. Cuando sigues la verdad, estás en el cielo. Y esto es todo lo que hay que entender. Pero tú sigues yendo a un terapeuta, para que te ayude a entender. Recuerda, un terapeuta solo puede ayudar cuando su consejo no es solo para otros, sino cuando su consejo es su vida, cuando lo ha vivido, y ha visto su verdad. Ahora bien, ya es momento que te des cuenta. Estamos conectados en el inconsciente. En lo más profundo. Y lo llegó. Dhaka es una ciudad antigua, de calles pequeñas y estrechas, y fue zigzagueando de aquí para allá, durante horas, pero el norteamericano se sentía muy feliz, porque la meta se estaba acercando más y más. Después de 3-4 horas, pararon frente a una pequeña casa, la casa de un hombre muy pobre. Y el taxista dijo, espera, y yo lo dispondré todo para que veas al maestro. Y entonces vino una mujer y dijo, el maestro está esperándote. El norteamericano entró, y el taxista estaba sentado allí. Y dijo, ven, hijo mío, ¿qué tienes que preguntar? El norteamericano no podía creerlo. Dijo, ¿tú eres el maestro? Y él dijo, yo soy el maestro. Y he vivido con este hombre durante 50 años, nadie más lo sabe. Y resultó que él era el maestro. Pero tú tienes tus ideas, ¿cómo puede un taxista ser un maestro? Imagínate que yo fuera un taxista. No lo creerías, ¿verdad?
Tú tienes ideas. Debido a tus ideas sigues perdiéndote muchas cosas a tu alrededor. La Tierra nunca está vacía de maestros. Antes que nada, una anécdota. Un buscador de Norteamérica había oído que en Dhaka, en Bangladesh, había un gran sabio. Así que viajó para ese lugar, con mucha prisa y emoción. Cuando por fin llegó, se lanzó sobre Dhaka, agarró a un taxista, y le dijo: lléveme ante ese maestro. El taxista sonrió, y le dijo: ¿estás realmente interesado? Entonces has encontrado al hombre apropiado. Si hubieras preguntado a cualquier otro taxista, ninguno lo habría sabido. Yo lo conozco. He vivido casi 50 años con ese hombre. ¿50 años? ¿Cuántos años tiene él?, preguntó el norteamericano. El taxista dijo: él también tiene 50 años. El norteamericano pensó: parece que este hombre está loco. Probó con otros taxistas, pero nadie conocía al maestro, así que tuvo que volver donde este loco. Y él dijo: te había dicho que nadie lo conoce. Ven conmigo y yo te llevaré. Hay sabios por todas partes, pero tú no puedes ver. Y cuando quieres verlos, vas al Vaticano, porque tienes alguna idea de que el Papa debe estar iluminado. En realidad, ¿cómo puede una persona iluminada ser un papa? Ninguna persona iluminada aceptará esas tonterías. Puede que prefiera ser un taxista. Hasta puede ser que tu vecino sea un iluminado, y que tú no puedas verlo. Ahora bien, se te hace difícil ver esto a consecuencia de tu ego. Hay gente que dice: jamás nadie ha podido abandonar el ego, y hay otros que dicen: se puede abandonar al ego. Y yo digo que el ego no existe. ¿Cómo vas a abandonar una cosa que no existe? Para darse cuenta de que el ego es inexistente, uno tiene que mirar dentro de sí mismo, uno tiene que adentrarse en su ser. El ego es solo una idea. Es como cuando ves una soga en la oscuridad, y crees que has visto una serpiente. Echas a correr, te quedas sin aliento, tropiezas con una piedra, y te rompes un hueso. A la mañana siguiente te enteras de que no era más que una soga. Pero observa el efecto que tuvo. La serpiente no estaba allí, pero afectó a tu realidad. Un malentendido es tan real. El maestro está esperándote. El norteamericano entró, y el taxista estaba sentado allí. Y dijo: ven, hijo mío, ¿qué tienes que preguntar? El norteamericano no podía creerlo. Dijo: ¿tú eres el maestro? Y él dijo: yo soy el maestro. Y he vivido con este hombre durante 50 años, nadie más lo sabe. Y resultó de calles pequeñas y estrechas, y fue zigzagueando de aquí para allá, durante horas, pero el norteamericano se sentía muy feliz, porque la meta se estaba acercando más y más. Después de 3, 4 horas, pararon frente a una pequeña casa, la casa de un hombre muy pobre. Y el taxista dijo: espera, y yo lo dispondré todo para que veas al maestro. Y entonces vino una mujer y dijo: y le dijo: lléveme ante ese maestro. El taxista sonrió, y le dijo: ¿estás realmente interesado? Entonces has encontrado al hombre apropiado. Si hubieras preguntado a cualquier otro taxista, ninguno lo habría sabido. Yo lo conozco. He vivido casi 50 años con ese hombre. ¿50 años? ¿Cuántos años tiene él?, preguntó el norteamericano. El taxista dijo: él también tiene 50 años. El norteamericano pensó: parece que este hombre está loco. Probó con otros taxistas, pero nadie conocía al maestro, así que tuvo que volver donde este loco. Y él dijo: te había dicho que nadie lo conoce. Ven conmigo y yo te llevaré. Y lo llevó. Dhaka es una ciudad antigua. Antes que nada, una anécdota. Un buscador de Norteamérica había oído que en Dhaka, en Bangladesh, había un gran sabio. Así que viajó para ese lugar, con mucha prisa y emoción. Cuando por fin llegó, se lanzó sobre Dhaka, agarró a un taxista.